Y si comparamos, por ejemplo, con la reforma de 2021, de hace algunos años, que nos habían vendido como la reforma más importante del siglo al Poder Judicial, esa reforma sí fue ya en paquete con sus propuestas de legislación secundaria, que debería de ser un debate mucho más serio, pues sí, cómo se aprueban las reformas constitucionales a nivel local, en las legislaturas estatales. Bueno, pues una vez aprobada la reforma al Poder Judicial en la Cámara de Senadores, ayer arrancó rápidamente, muy rápidamente, les decía, en algunos congresos locales, casi inmediatamente la aprobación, porque se requiere el aval de al menos 17 estados, 17 congresos locales de las 32 legislaturas que existen en nuestro país para que se pueda emitir la declaratoria de reforma constitucional. Van ya 6 congresos estatales, si la cuenta no me está fallando: Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Quintana Roo, Tamaulipas y Baja California Sur, que acabábamos de darla en este momento, y Colima ahora también se suma a la... Justamente acaba de salir esta información. Colima se acaba de sumar también a la lista de estados que aprobaron la reforma al Poder Judicial. Y bueno, pues escuchábamos a Guadalupe Tadei del INE diciendo que el INE se apresta ya a pues empezar lo que tenga que hacer para organizar la elección de jueces, magistrados y ministros, que será y se llevará a cabo el año que entra, en 2025. Hay que decir, y creo que es muy importante hacerlo, faltan las leyes reglamentarias de la reforma y el diablo también está en los detalles. Jimena Medellín, profesora investigadora del CIDE, me da siempre mucho gusto platicar contigo. Jimena, ¿cómo estás? Ana Francisca, muy bien, qué gusto estar contigo hoy. A ver, de entrada, pues esta cosa de que aprueben así de rápido los congresos, no sé si pues me sorprende, más bien me parece, me desconcierta un poco, porque pues no hay dónde está la discusión, ¿no? Pues sí, aunque tengo que decir que en nuestro federalismo centralizado eso tampoco es excepcional, sí, ¿no? Creo que debería de ser un debate mucho más serio, pues sí, cómo se aprueban las reformas constitucionales a nivel local, en las legislaturas estatales, porque casi parece como un procedimiento de trámite de chocolate, muchas veces, ¿no? E incluso ha habido en algunos momentos discusiones a nivel estatal de si los municipios deberían de también tener una voz dentro de esos procedimientos, ya que una reforma federal, una reforma a la Constitución Federal, pues afecta también la estructura completa de la nación, ¿no? Pero bueno, digamos, eso no es necesariamente inusual, sí, aunque pues bueno, siempre llamará la atención el hecho de que no haya suficiente deliberación alrededor de algo tan trascendental. Ahora, ¿cómo pueden votar eso sin conocer las leyes reglamentarias, Jimena? A ver, eso tampoco es necesariamente inusual, ¿no? Muchas veces se envían solamente los paquetes de reformas constitucionales con las disposiciones que se van a reformar, y después hay un proceso de reformas o de modificación o de adopción de nueva legislación secundaria. Uh-huh. Es más, un problema constante ha sido que el Congreso Federal no cumple con los plazos que establecen los transitorios en las reformas constitucionales, sí, para emitir la legislación secundaria, y eso ha derivado en procedimientos ante la propia Suprema Corte para exigir que se cumpla con esa omisión legislativa, ¿no? Uh-huh. Ahora, en una reforma de tal calado, sí, creo que sí es muy preocupante por distintos motivos, ¿no? Y si comparamos, por ejemplo, con la reforma de 2021, de hace algunos años, que nos habían vendido como la reforma más importante del siglo al Poder Judicial, esa reforma sí fue ya en paquete con sus propuestas de legislación secundaria, sí, ¿no? Que implicaba incluso la emisión de nuevas leyes, de leyes completas, completamente nuevas. Entonces ahí sí había como una claridad de cuál era el marco constitucional que se iba a reformar y cuáles eran todas las legislaciones secundarias que se tenían que reformar. Porque hay gente, Jimena, hay analistas, hay académicos, hay activistas, hay ciudadanos
involucrados, digamos, en estos temas, que me parece todavía tienen la esperanza de que en las leyes secundarias la reforma de alguna manera pueda suavizar algunas de las partes más preocupantes, más polémicas, pues más desafiantes para todos. Y pues siendo ese el caso, si es que ese es el caso, pues sería un motivo del cual podríamos tomar en cuenta ciertos aspectos para emitir los votos a nivel local, ¿no? O sea, sí, incluso a nivel federal, ¿no? Pues sí, también. Eso tal vez claro. hubiera podido ser un tema de diálogo con las otras bancadas. Pero, a ver, claro que, como decía, en una reforma de tal calado, siempre es mucho mejor dar más certidumbre, ¿no? Se ha hablado mucho de que lo importante es dotar de certidumbre el proceso, y eso se hace en parte presentando también el marco de legislación secundaria. Porque hay muchas cosas que se van a tener que legislar, ¿no? Por supuesto, el tema del Tribunal de Disciplina va a necesitar muchísima regulación adicional sobre lo que quede de carrera judicial, sobre el órgano de administración judicial, sobre muchas de las cosas que están en la reforma, pero hay cosas que ciertamente pueden legislarse sacrificando la certidumbre, sacrificando un poco de certeza tan inmediata, y de este marco o de este margen de posibilidad ahí de negociación política para aprobar ya la reforma con perspectivas más claras, en un plazo mediano, ¿no? Los transitorios de la reforma dicen que el Congreso tendrá hasta 90 días para emitir estos paquetes de legislación secundaria. Sí. Pero a mí sí me gustaría llamar la atención al hecho que los propios transitorios dicen que el procedimiento de elección judicial dará inicio al día siguiente de la publicación de la reforma en el Diario Oficial. O sea, ¿no? ya, entonces, pronto. Por ahí del 19, 20 es cuando estaríamos pensando. Y ahí empiezan a marcar plazos ya para el proceso de la elección extraordinaria. Uh-huh. Y en el artículo 96, que ya está aprobado por el Congreso con mayoría calificada y ya tiene 7 de las 17 aprobaciones a nivel estatal, establece por lo menos 3 reservas de ley, es decir, la Constitución defiere explícitamente a la legislación secundaria para temas que me parecen centrales, para el procedimiento mismo de elección judicial. Es decir, no estamos hablando de algo que tenga que suceder como, por ejemplo, los términos de operación o las reglas procedimentales del Tribunal de Disciplina a partir de septiembre, sino algo que empieza a suceder desde el día siguiente de la publicación de la reforma. Y el artículo 96, nada más para decirlo rápidamente, habla de que las candidaturas, las personas interesadas, deben de acreditar los requisitos establecidos en la Constitución y en las leyes. No sabemos cuáles son esos requisitos de las leyes porque no hay requisitos de las leyes. Híjole. Lo mismo dice que los comités de evaluación deberán de evaluar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales. Dice que la elección se realizará a nivel nacional de la Suprema Corte, de la Sala Superior del Tribunal Electoral y del Tribunal de Disciplina, conforme al procedimiento anterior y en los términos, o sea, lo que dice el propio artículo, y en los términos que dispongan las leyes. Otra vez, remite a la legislación secundaria. Y cuando habla de las campañas, estas que no terminamos de entender, ¿no? De que hasta dónde llega la campaña, etcétera, dice que las restricciones y las sanciones aplicables a candidatas o personas candidatas o servidoras públicas cuyas manifestaciones o propuestas excedan o contravengan los parámetros de la Constitución deberán de estar establecidas por la ley secundaria. ¿No? Entonces tenemos por lo menos 3 reservas de ley que aplican a un procedimiento que va a iniciar al día siguiente de la publicación de la reforma. Tendrían que haber estado las leyes secundarias ya listas y tendríamos que haber conocido todas las leyes secundarias y que estuviera absolutamente claro todo, ¿no? Pues claro, porque los propios transitorios intentan darle la vuelta a eso. A mí me parece que no satisfacen criterios ni constitucionales ni convencionales de principio de legalidad y seguridad jurídica, cuando dicen que en tanto se aprueban las leyes secundarias, se aplicará en lo conducente de manera directa las disposiciones constitucionales y supletoriamente las leyes en materia electoral.
en todo lo que no se contraponga al decreto. Uh-huh. Y después también dice, lo que ya ha dicho la consejera presidenta del INE, que el INE podrá emitir todos los acuerdos que estima necesarios para el desarrollo. Ahora, la pregunta es si las facultades del INE alcanzan constitucionalmente para suplir vacíos de reserva de ley expresa, uh-huh. Y si el propio marco actual en materia electoral, que básicamente sería la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley de medios de impugnación electoral, son suficientes para generar analogías de aplicación supletoria para un procedimiento tan extraordinario con características tan distintas. Yeah. E incluso nada más termino, ¿no? En este procedimiento de los comités de evaluación, que son incluso previos o parecerían previos a que estemos propiamente en un espacio electoral, o no lo sabemos, ¿no? Eso es parte de lo que no sabemos, pero sí previo a lo que haría el INE, a la participación del INE, pero ahí hay muchas dudas, ya no solamente de cómo se van a integrar, cómo van a evaluar, sino incluso, por ejemplo, si se pueden impugnar las resoluciones de esos comités, ¿no? Si yo me presento y no soy elegida, ¿puedo impugnar esa resolución o no? Yeah. Ahí hay un vacío que no da ninguna luz la Constitución, y por supuesto que no hay un símil dentro de las leyes electorales o de materia electoral de lo que podamos echar más. Bueno, pues en ese escenario estamos. En ese escenario va a asumir también, en pocos días, la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, y me temo que una buena parte de su arranque van a ser estas conversaciones, cuando creo, Jimena, que pues es una oportunidad perdida, porque tendríamos que estar hablando de otras cosas, me parece, pero bueno, ¿no? Construyendo otros puentes, haciendo otras cosas, pero bueno. Muchas gracias, Jimena, por el tiempo y el espacio. Muchas gracias a ti. Gracias, Jimena Un Medellín. saludo, bye. Un saludo. Profesora investigadora de el CID.